doctora Jesús Casacoberta, obesidad mórbida en embarazo. Adelante. Ya. A ver. Ya. Obesidad mundial violenta. Ya, entonces obesidad mórbida en el embarazo. Ahí. Ya, entonces a modo de introducción, la OMS considera la obesidad como un problema de salud pública a escala mundial. Hablamos como de un problema de salud pública y no de una epidemia, como muchos dicen, porque las epidemias son enfermedades contagiosas. Se estima que para el 2025 más de un 21% de las mujeres sería obesa, y en Chile el año pasado estaba dentro del top 10 de los países más obesos a nivel mundial según la OCDE, con un 74% de la población con IMC mayor a 25, o sea, desde sobrepeso hasta obesidad mórbida. Sabemos que la obesidad es mayor en mujeres que en hombres, por un tema hormonal sobre todo, y la obesidad es la patología médica más frecuente en las mujeres de edad fértil. En general las mujeres de edad fértil son sanas. Y bueno, para efectos de esta presentación, la obesidad está asociada a morbimortalidad materno-fetal y desarrollo de enfermedades crónicas en madres y en hijos. Entonces, esto es una parte de un paper que presenta la FIGO, de un proyecto que tienen que se llama PONI, que están haciendo estudios para generar guías de manejo de obesas durante el embarazo. Entonces, el embarazo ofrece una oportunidad de oro para mejorar la salud materna y del niño y evitar la transmisión de riesgos de enfermedades no transmisibles, lo que ofrece a las mujeres y a sus hijos, obviamente, mayor probabilidad de una vida libre de estas enfermedades. Entonces, la hoja de ruta, vamos a hablar sobre la definición, epidemiología local, mundial y de Chile, generalidades, con factores de riesgo y consecuencias en la obstetricia sobre todo, manejo y recomendaciones y después las conclusiones. Entonces, como definición, la OMS define la obesidad como un IMC igual o mayor a 30 kilos por metro cuadrado. Y tenemos esta categorización donde hay tres tipos de obesidad: la obesidad de tipo 1, 2 y 3, siendo la obesidad de tipo 3 las obesas mórbidas. Entonces, en el mundo un 34% de las mujeres en edad reproductiva tiene obesidad. En Chile, bueno, con el programa que tenemos de seguimiento de las pacientes gestantes, sobre todo, tenemos las cifras que están más bien actualizadas. Entonces, hay un 31,38% de gestantes obesas y un 34,57% que después del 8º mes posparto sigue obesa. Entonces, es aquí donde tenemos que hacer la mayor intervención. Dentro del hospital este año hemos tenido un 6,15% solamente de pacientes normopeso, un 26% sobrepeso, 50,7% de obesas y un 16,92% de obesas mórbidas. O sea, tendríamos un... Oye. De este año me lo dio la doctora López de las estadísticas locales. Oye, increíble, una cantidad enorme. Espera que no escuche. Claro. Increíble la cantidad. Sí, esto es este año solamente. Ya. Entonces, acá tenemos la variación de los porcentajes de mujeres, de los IMC, como han ido variando durante los años. Llegamos hasta el 2013 por la encuesta nacional de salud del 2013, porque la última no tenemos datos que sean 100% fidedignos. Entonces, vemos cómo aumenta el porcentaje de obesas y pacientes con sobrepeso a expensas de las pacientes de bajo peso. O sea, estamos con menos malnutrición de las mujeres gestantes y en edad fértil y más nutrición por exceso. Entonces, evaluación nutricional de las embarazadas. Bueno, tenemos esta tabla que es la que usamos siempre, que es la de Atala, en la que se hace una variación de nuestros como números clásicos para categorizar a las obesas o sobrepeso normal según el IMC. Esto obviamente por el aumento de masa de agua durante el embarazo, el peso fetal, el peso líquido amniótico y de la placenta. Entonces,
Tenemos además que las obesas tienen una tendencia mayor a un aumento de peso inadecuado o excesivo durante el embarazo. Un 57% de ellas presenta un aumento de peso excesivo y el 13% inadecuado. Podemos ver que el 6% baja de peso durante el embarazo y el 24% solamente tiene un aumento de peso adecuado. Y obviamente la mayor ganancia de peso durante el embarazo se asocia a desarrollo de síndrome metabólico en el futuro, tiene además asociada patologías durante el embarazo, y se está estudiando si es que efectivamente tiene implicancias sobre el desarrollo de los fetos. Entonces, factores de riesgo, acá podemos ver los clásicos factores de riesgo. Bueno, tenemos edad, que a mayor edad es mayor IMC, sexo femenino, como dije anteriormente, la raza hispanoamericana y los afrodescendientes tienen mayor tendencia al sobrepeso y obesidad. Ahora, con la inmigración en nuestro país, tenemos de las dos poblaciones. Alimentación poco saludable, existe más acceso a alimentos ultraprocesados, altos en grasas, azúcares refinadas, exceso de sodio, y obviamente muchas veces estos alimentos son más baratos que mantener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras. Además se asocia obviamente el sedentarismo. No existe en la población una concepción de que el sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades, y estos dos factores de riesgo obviamente se asocian a un bajo nivel socioeconómico. Muchas de estas pacientes no tienen tiempo, por ejemplo, de hacer ejercicio o dinero como para comprar alimentación más saludable. El entorno como ambiental, la seguridad como del barrio donde viven y todo eso también es un factor que no les permite muchas veces hacer ejercicio. Y también está no tienen el concepto de que la obesidad o el sobrepeso son finalmente una enfermedad. También se asocia el alcoholismo, el tabaquismo y fármacos que dan obesidad y sobrepeso secundario, y la genética. Entonces, las consecuencias en obstetricia, en obesas mórbidas con IMC mayor a 40. Tenemos primero alteraciones en la fertilidad, o sea, las obesas tienen una fase lútea cortada o nula, porque no ovulan, muchas de ellas, menos FSH, menos LH, menos progesterona, también, o nada de progesterona, y también está descrita una menor respuesta ovárica a los inductores de la ovulación. También se ha estudiado que existen alteraciones en los ovocitos, o sea, tienen como ovocitos de mala calidad. Esto se ha visto porque en las fertilizaciones in vitro de mujeres obesas existe una mayor tasa de éxito en las mujeres que reciben óvulos, o sea, tienen ovodonación, contra las que usan ovocitos autólogos. Además, las tasas de implantación son menores en estas pacientes, se cree una disfunción endometrial de estas pacientes, y esto también se ha visto en la fertilización in vitro, o sea, las mujeres obesas que se hacen fertilización in vitro tienen menos tasas de implantación que las mujeres con normopeso. Y además, obviamente, existe una mayor prevalencia de síndrome ovario poliquístico, por lo tanto, una mayor población con anovulación crónica. Igual hay que destacar acá que el mejor como parámetro para ver el tema de la anovulación y el síndrome ovario poliquístico es la circunferencia abdominal, o sea, estas obesas que son como más guatonas, por así decirlo, o más como tienen abdomen en delantal y todo eso, son las anovulatorias, y las que son como más proporcionadas en general, sí ovulan. Y tienen... Sí. Perdona. Entonces, también se asocia a pérdidas gestacionales. Bueno, las pacientes obesas mórbidas tienen 1,2 veces más riesgo de tener abortos espontáneos, o 2,5 en obesas mórbidas de tener feto muerto in útero. También está descrito un estudio americano, entonces ellos tienen mayor tasa de superobesas, con IMC de más de 50, y estas tienen un 3,1, 3 veces más probabilidad de tener FMI durante sus embarazos. La mortalidad perinatal, bueno, acá igual podemos ver los riesgos relativos de esta patología.
La mortalidad perinatal en general en estas pacientes obesas mórbidas tiene un riesgo relativo de tener mortalidad perinatal de 1,1. Los fetos muertos in útero, bueno, es lo que dije antes, tienen 1,2 veces más probabilidad de tener fetos muertos in útero durante su embarazo, y la mortalidad infantil está descrita también. Estos niños hijos de madres obesas mórbidas también tienen un riesgo relativo de 1,18 veces más probabilidad de morir en los primeros años de vida. Ya, entonces, complicaciones durante el embarazo, también tenemos las malformaciones fetales. Existe un aumento exponencial de las malformaciones fetales con el aumento del IMC. Estas malformaciones generalmente son del sistema nervioso central, cardíacas y de extremidades. La fisiopatología aún está en estudio, pero se cree obviamente que tiene que ver con la hiperinsulinemia, la hipoxia, la hipertrigliceridemia, el exceso estrogénico, el ácido úrico, la malnutrición. Entonces, esta tabla es de un review que hizo la JAMA sobre el embarazo en pacientes obesos. Y acá podemos ver entonces que todas tienen significancia, y la que más tiene riesgo son los defectos de tubo neural. Igual acá obviamente hay que tener una interpretación juiciosa de esta tabla, porque efectivamente estas pacientes además tienen más diabetes pregestacional y déficit de ácido fólico por la malnutrición que tienen. Esa tabla viene de este trabajo, es un metaanálisis que revisó 39 estudios de la revisión sistemática, y para el metaanálisis usaron 18 artículos, pero se excluyeron obviamente los que no tenían el IMC exacto de cada paciente, el uso de datos de otros estudios, se autocitaban, y además no describían las anomalías, o sea, decían que estas pacientes tienen anomalías, pero no decían cuáles. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Bueno, la tabla, igual la anterior es un resumen de esta, en la que están como descritos cada una de las alteraciones por sistema. Y en este estudio entonces plantean que los mecanismos de estas malformaciones serían, bueno, que la obesidad y la diabetes comparten trastornos metabólicos, o sea, existe hiperglicemia o mayor insulinoresistencia que en una paciente durante el embarazo. Bueno, la obesidad además es un factor de riesgo para tener diabetes tipo 2, o sea, estas obesas muchas veces son diabéticas pregestacionales. La obesidad, bueno, y la malnutrición, el déficit vitamínico por la mala alimentación, de folatos, de hierro, y esto me pareció igual interesante, la ecografía tiene dificultades técnicas, obviamente, por un tema físico sobre todo, y existe menor diagnóstico de anomalía. Entonces, en los pacientes que tienen aborto como más asociado a malformaciones incompatibles con la vida, y etcétera, obviamente tienen más tasas de lo normal en estas pacientes, porque no se pueden diagnosticar estas anomalías durante el embarazo. Acá está descrito también un menor riesgo de gastrosquisis, pero sabemos que la obesidad aumenta con la edad. Entonces, probablemente este menor riesgo se asocia a que las pacientes obesas que tenemos y que presentan gastrosquisis son menos. Y, bueno, otros artículos incluidos en esta revisión, que no fueron incluidos en el metaanálisis, muestran que en su mayoría no había un aumento en el riesgo para malformaciones con el aumento de peso excesivo. Entonces esto nos habla de que las malformaciones se generan obviamente en el primer trimestre, en pacientes que eran previamente obesas y estaban asociadas, o sea, tenían además diabetes y otras patologías. Cuando uno ve la cantidad, debe ser más que el promedio mundial. Sí. Las poblaciones en general no se tuvo una cosa que sea mucho mayor al... Igual es importante lo que decía, porque ese estudio no aisló la población de diabéticas de las no diabéticas, entonces igual había otros factores ahí que podían ser. Claro, es muy difícil estudiar así porque la comorbilidad es demasiado alta. Esas suenan en realidad probablemente alguna otra patología más. Claro. Ya, entonces con respecto al crecimiento fetal, tenemos que estas pacientes generalmente, o en un alto porcentaje, tienen fetos e hijos grandes para la edad gestacional, y acá es importante decir que la obesidad tiene
se interpreta como un factor de riesgo independiente a las otras patologías asociadas. O sea, una paciente obesa que no tiene diabetes, igual tiene más probabilidad de tener fetos grandes para la edad gestacional. Entonces una paciente obesa y diabética tiene el doble o la probabilidad aumentada. Y también pueden presentar fetos con restricción de crecimiento, pero estos generalmente son secundarios a otras patologías como el síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia y bueno, la cirugía bariátrica, que voy a hablar después. Entonces, los fetos grandes para la edad gestacional, sabemos que aumenta el riesgo de manera independiente, como dije antes. En madres previamente obesas tenemos 2 a 3 veces más fetos grandes para la edad gestacional, y las que presentan obesidad durante el embarazo, o sea, tienen un consumo excesivo de calorías y de alimentos y suben más de peso durante el embarazo, tienen un 1,5 a 4 veces más fetos grandes para la edad gestacional. Sabemos que el recién nacido de estas pacientes en general no es un recién nacido que sea grande o guaguas como largas, sino que el peso es mayor a expensas del tejido adiposo en estos niños. Y obviamente tienen mayores complicaciones como la distocia de hombro, que es 2 veces mayor, desproporción cefalopélvica, mayor tasa de desgarro y trauma perineal, y obviamente mayor riesgo de muerte perinatal. Con respecto al parto prematuro, estas pacientes tienen mayor riesgo de parto prematuro, muchas de estas por patologías asociadas, o sea, es un parto prematuro iatrogénico, secundario a las patologías, por ejemplo, que estas pacientes presentan más preeclampsia o más diabetes gestacional, por lo tanto se interrumpen antes, y además tienen más riesgo de parto prematuro espontáneo. Tienen 2,2 veces más riesgo de presentar partos prematuros espontáneos las obesas mórbidas. Entonces, en estas tablitas podemos ver el riesgo de parto prematuro según, bueno, las semanas de embarazo, y vemos que acá en las últimas semanas del embarazo existe un aumento que es aún mayor, y esto probablemente es por los partos prematuros como iatrogénicos. Y que el aumento es exponencial o casi directamente proporcional. Entonces, se cree que los mecanismos de este parto prematuro, bueno, lo que dije anteriormente, que estos partos prematuros por interrupciones iatrogénicas, por daño y alteraciones metabólicas previas que producen enfermedades concomitantes. El estado inflamatorio crónico de estas pacientes, se ha visto que por el aumento de adipocitos y de grasa en estas pacientes se generan más adipoquinas y citoquinas inflamatorias. Entonces estas pacientes están constantemente inflamadas, y sabemos que eso obviamente es uno de los factores de riesgo para el parto prematuro. Estas pacientes muchas veces son inmunosuprimidas, entonces tienen más coriamnionitis secundaria a una mayor prevalencia de ITU en ellas e infecciones vaginales. Y también tienen mayor rotura de prematura de membrana, por estos 2 temas anteriores. Entonces, estos hijos de madres diabéticas también tienen alteraciones aparte durante el desarrollo, después después de nacido y en la infancia y también en la adultez. Entonces, se cree que es todo culpa de este sistema. Bueno, tenemos, como dije antes, ovocitos alterados que tienen cambios epigenéticos en etapas tempranas del desarrollo de estas pacientes, alteración del intercambio de nutrientes por mal desarrollo placentario, secundario a este estado inflamatorio. Esta placenta, entre comillas, sensa que hay menos nutrientes, por lo tanto ingresa más nutrientes para estos fetos y obviamente son más grandes. Y además existe una teoría de la leche materna que tiene niveles altos de leptina e insulina que pasan, y HMO que son distintos a los normales en la leche materna de pacientes normopeso, que también produciría cambios en el metabolismo y adiposidad de los niños durante la lactancia. Entonces, los hijos de madres diabéticas tienen mayor insulinoresistencia, sobre todo los que son grandes, que tienen antecedentes de grandes para la edad gestacional con obesidad infantil, 2 veces más riesgo de insulinoresistencia. Tienen mayor sobrepeso, obesidad infantil, por lo tanto mayor riesgo de síndrome metabólico, más hipertensión juvenil y asma, por el tema el asma sobre todo, por el tema de este estado inflamatorio crónico en el que se desarrollan, y trastornos neurocognitivos, como autismo, retraso del desarrollo, déficit atencional.
Complicaciones maternas, bueno, como dije antes, estas pacientes, y como todos sabemos, tienen más riesgo de tener, 5 veces más riesgo de tener diabetes gestacional, tienen problemas cardiovasculares que probablemente son generados por el daño endotelial que traen de antes del embarazo. Tienen mayor probabilidad de generar, síndromes hipertensivos del embarazo, preeclampsia. Importante destacar que muchas de estas pacientes tienen SAOS, y durante el embarazo este empeora obviamente por temas físicos y de espacio pulmonar, y además que suben más de peso durante el embarazo, entonces esto aumentaría el riesgo de preeclampsia, eclampsia y TEP. Y este trabajo que tenemos acá abajo de Lassen muestra que tienen mayor riesgo de TBP y TEP. Podemos ver que tienen 5 veces más riesgo de presentar TBPs durante y en el posparto sobre todo, y 14 veces, casi 15 veces más riesgo de tener TEP. Estuve revisando el trabajo porque llamaba la atención estos números como tan distintos, porque uno creería que es mayor la prevalencia de TBP que de TEP, pero probablemente no está muy descrito el porqué de esto, pero yo creo que probablemente porque los TEP obviamente se asocian a TBPs que son subclínicas, que no se diagnostican. Y además tienen más probabilidades de tener trastornos ansiosos durante el embarazo y en el posparto sobre todo, y depresión posparto. Entonces, en esta tabla podemos ver que, si bien todas las mujeres embarazadas generan insulinoresistencia, las obesas generan más insulinoresistencia. Acá podemos ver las pacientes normopeso y las embarazadas durante el embarazo, y vemos la sensibilidad a la insulina como es mucho menor en las pacientes que son obesas. Entonces, estas altas concentraciones de insulina generan placentas más grandes, y estas placentas más grandes están en estrecha relación con los fetos con mayor tejido adiposo, por lo que expliqué antes del intercambio de nutrientes. Y las obesas con mayor tendencia, las obesas tienen mayor tendencia a la ganancia excesiva de peso durante el embarazo, por lo tanto también tienen mayor insulinoresistencia y desarrollo de diabetes gestacional. Con respecto a los outcomes perinatales según tipos de obesidad, esta es una cohorte retrospectiva que se hizo del 2000 al 2016, en donde se excluyeron efectivamente las mujeres con diabetes mellitus y diabetes pregestacional. Entonces ahí baja un poquito el sesgo, y los grandes malformados e hipertensas crónicas. Y podemos ver que las pacientes, según el aumento de IMC, o sea, superobesas versus mórbidas, superobesas versus obesas, tienen efectivamente mayor riesgo de desarrollo de preeclampsia y macrosomía. Los otros no son significativamente significativos. Y el aumento, también se vio en este estudio que tienen mayor aumento de riesgo de tener partos por cesárea. Entonces, también existen complicaciones para el tratante. Durante el parto, dificultades obviamente para el examen físico, por el panículo adiposo, tienen movilidad reducida estas pacientes, entonces habría que considerar tener camillas más grandes que soporten más peso, espéculos más grandes por la redundancia del tejido blando, y ver el tema bien del manguito de presión, porque muchas veces nosotros no tenemos manguitos de presión para estas obesas o superobesas, y eso genera también un sesgo y una mala toma de presión, también nos da presiones que son erróneas y que no son las reales. También, tienen menor probabilidad de inicio espontáneo el trabajo de parto a medida que aumenta el IMC, esto es directamente proporcional, una tasa de inducción fracasada mucho mayor a la normal, la típica es de 13%, y en IMC mayor a 40, tenemos un 29%. Se cree que esta como retraso del inicio del trabajo de parto y como fracasos de la inducción serían por una mala respuesta a la oxitocina. O sea, tendrían menos receptores de oxitocina. Y también tienen menos contracciones porque existen depósitos de colesterol en ese miometrio, por lo tanto se contraen menos. Sí. También, entonces por eso tienen mayor riesgo de metrorragia posparto, existe un mayor riesgo de partos instrumentales, y por el tejido blando, obviamente, que está cercano al canal, y además un mayor riesgo de endometritis posparto, por lo que dije anteriormente, que son inmunosuprimidos.
Problemas quirúrgicos, bueno, tenemos que tener mayor tasa de cesárea, habría que considerar el uso de material quirúrgico más largo, retractores de panícula adiposo o becados que quieran ahí hacer su aporte, su aporte para levantar ahí todos esos kilos extra. Existe menor visibilidad, por lo tanto mayor sangrado, mayor riesgo de complicaciones post cirugía, y además tienen 3 veces más probabilidad de presentar infección en el posparto de la herida operatoria y problemas de cierre. Y bueno, con respecto a las ecografías, obviamente existen dificultades técnicas para realizarla. Tenemos una ventana ecográfica que es mucho más reducida por el aumento de panícula adiposo, y esto es importante, que tenemos 30% menos de detección de anomalías congénitas por esto mismo. Se recomienda uso obviamente complementario de transductor endovaginal, adelantar la ecografía a la 22-28 a un poco más temprano para tener mejor ventana, disminuir la frecuencia para aumentar la penetrancia del ecógrafo, y también esto es importante, que la amniocentesis en pacientes obesas mórbidas tiene 2 veces mayor riesgo de muerte fetal post-procedimiento. Entonces acá se genera un conflicto, porque finalmente estas pacientes tienen mayor tendencia a tener anomalías congénitas, nos cuesta más diagnosticarlas, y la amniocentesis, que es un procedimiento que nos ayuda a hacer el diagnóstico, es más riesgoso para los fetos. Bueno, ya con respecto a la anestesia, así muy corto, existen dificultades técnicas, se está recomendando el uso de ecógrafo para poder hacer las funciones. La falla epidural por esto mismo es mayor. En un 7% de los casos tienen falla la epidural y no tienen buena analgesia durante el parto, presentan más hipotensión prolongada post-epidural, y además estas pacientes, bueno, tienen vaciamiento gástrico enlentecido. Entonces, si es que hay que intubarla, además de lo más difícil que es intubarla, tienen mayor riesgo de aspiración. Recomendaciones durante el embarazo, entonces, bueno, con respecto a la ecografía, lo que dije antes, el uso de complementario transductor intravaginal, y bueno, se ha visto que los marcadores de aneuploidías que no se afectan con el IMC serían la translucencia nucal y también la vejiga ecogénica o un foco cardíaco ecogénico. Con respecto a los desórdenes metabólicos, se recomienda screening en el primer trimestre, hacer una PTGO en el primer trimestre, y si esta sale normal, volver a repetirla en el segundo trimestre, y además preguntar por síntomas de SAOS, y derivar en el caso de que tenga ronquido y, bueno, los clásicos síntomas de SAOS, cefalea, que se ande quedando dormida en todas partes, etc. Y con respecto al parto, bueno, el mayor riesgo de atonía uterina por el tema este de que el miometrio está infiltrado con colesterol. Además, la evaluación preanestésica, obviamente, para que el anestesista sepa si es que va a ser muy difícil poner la anestesia o no, y los riesgos que esto conlleva. Y además el riesgo tromboembólico, se recomienda el uso de medidas antiembólicas y anticoagulantes en todas estas pacientes, independiente que no tengan otros factores de riesgo. Estas últimas 2 recomendaciones son para obesidad mórbida. Sí. Aquí, en la escala del riesgo, la obesidad está... Claro, ¿sabes? Pensándolo, si tuviésemos que pedir la evaluación preanestésica a todas las obesas. No, es para obesidad mórbida. Entonces, bueno, acá están las recomendaciones de la guía perinatal y de la ICOP de los kilos a subir durante el embarazo. Tenemos que la ICOP igual es un poco más permisiva que la guía perinatal. Los dos son del 2015, el mismo año. En estas pacientes súper obesas o obesas, la guía perinatal recomienda subir de 7 a 11 kilos, y la EICO, en cambio, recomienda de 11 a 20. Pero son libras. Ah, chuta. Ah, sí. Es lo mismo. La conversión será parecida. Sí. ¿Lo van a calcular ustedes? Las libras son medio kilo, Es así que no te la preocupes. Es lo mismo, es como la Partirlo por la mitad. Debe ser lo mismo. 9 kilos. 20 libras son 9 kilos. Ah, ya, bueno, entonces parece. Siga, doctora. 9. Ya, entonces, con respecto a los cambios del estilo de vida, que uno creería que este como cambio en el estilo de vida podría producir beneficios, se ha visto que disminuir la ganancia de peso durante el embarazo no tiene
este metaanálisis muestra que no tiene mejorías en los outcomes perinatales. Tampoco disminuye el riesgo de desarrollar diabetes gestacional o fetos grandes para la edad gestacional. Se ha visto, de hecho, que la baja de peso durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo de PEC. 1,6 veces más probable desarrollo de fetos PEC durante el embarazo si es que la paciente baja de peso. Y lo que está recomendado es la baja de peso entre los embarazos. Este se asocia, eso sí, a una disminución del riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia y grandes para la edad gestacional, sin este aumento en desarrollo de fetos PEC. Se recomienda bajar entre un 5 y un 7% del peso de estas pacientes obesas mórbidas. Con respecto a los nuevos estudios, se ha visto, bueno, se han probado varios fármacos. Dentro de eso está la metformina, que es la que ha tenido como resultados, pero también están los probióticos, suplementos de vitamina, etcétera, que no han tenido mucho buenos resultados. Con respecto a la metformina, este es un metaanálisis que vio todos los estudios que se habían hecho como con caso controles y de darle profilácticamente metformina a estas pacientes obesas, desde las 12 semanas en adelante. Y está escrito que se asociaría a un menor riesgo una menor ganancia de peso durante el embarazo, pero que esta no tendría mayor efecto sobre el riesgo de grandes para la edad gestacional, el desarrollo de diabetes gestacional, feto muerto en útero, ni preeclampsia ni parto prematuro. Esto probablemente es por esta memoria metabólica que tienen estas obesas. O sea, hay cambios más a nivel genético, molecular, etc. Dentro de los estudios que incluía este metaanálisis está este estudio, que fue uno de los primeros que se hizo de metformina versus placebo en obesa. Ahí me equivoqué, no son 50, son 500. Bueno, se vieron 500 obesas no diabéticas. El estudio es un estudio doble ciego, prospectivo, randomizado, en el que estas pacientes recibían los 3 gramos de metformina diarias desde las 12 semanas en adelante hasta el fin del embarazo, versus los que no recibían placebo. Y este estudio, bueno, vio lo mismo que describí antes, en la diapositiva anterior, pero lo importante acá es que se hizo este estudio, que es un seguimiento de los niños, hijos de estas madres que sí recibieron metformina durante el embarazo. Entonces, se cree que sabemos que la metformina puede pasar la barrera placentaria, y se cree que disminuiría el riesgo cardiovascular de estos niños a largo plazo, porque como dije anteriormente, estos niños tienen mayor riesgo cardiovascular en la adolescencia y en la juventud sobre todo. Entonces, se hizo este seguimiento de estas mujeres que recibieron metformina en el trabajo. A los 4 años de nacido se les hicieron varios tests, se les hizo ecocardiograma, midieron pliegues, vieron IMC, además midieron presión arterial central, y se vio que estos niños tendrían menor presión arterial aórtica y funciones diastólicas más bajas que los otros niños. Por lo tanto, sabemos que existe un cambio en estos niños. Quizás tendrían menos riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares en su adultez. Ahora, en la parte cuenta del manejo, hemos visto que el paciente que llega obesa, el poco o nada, algo intervenir para corregir, más que quizás cuando aparezca diabetes o hipertensión. Claro. Pero no existe nada que hagamos nosotros durante el embarazo que cambie el pronóstico de todos los tipos. Sí, lo que... Sí, entonces en general lo que se recomienda es, bueno, hacer mayor screening en ella y buscar estas patologías que se asocian a la obesidad, pero sobre todo también se ha recomendado mucho como hacer énfasis en que la obesidad es una enfermedad, y aprovechar esta como ventana de oportunidad que existe durante el embarazo, que tienen mayor receptividad y mayor motivación para hacer cambios en la dieta y en su estilo de vida, finalmente. Siga, doctora. Siga. Termine. Ya.
Entonces, con respecto a la cirugía bariátrica, bueno, que está bastante de moda últimamente y se ofrece como tratamiento en estas obesas mórbidas y superobesas, tenemos riesgos y beneficios. Primero, que aumenta la fertilidad, entonces esto permite que estas mujeres se embaracen, y tiene una tasa de diabetes gestacional menor en las pacientes obesas, y por lo tanto tienen menos fetos grandes para la edad gestacional. ¿Cuál es el problema? Se recomienda obviamente que estas pacientes que están operadas se embaracen luego de 1 año mínimo o 2 años post cirugía, por el riesgo de complicaciones de la misma cirugía que bueno, tiene el embarazo, la malnutrición sobre todo, al principio se alimentan muy poquito, tienen muy baja ingesta calórica, muchas de ellas tienen síndrome de mala absorción cuando se hacen bypass gástrico, y por lo tanto menos niveles de fierro, vitamina B12, ácido fólico. Este trabajo entonces muestra los outcomes de estas pacientes obesas que fueron operadas y se embarazaron luego de su cirugía bariátrica, y podemos ver que tienen mayor riesgo de FMIU y muerte neonato, 2,3 veces más riesgo. Además aumenta el riesgo para hacer fetos pequeños para la edad gestacional, por lo que dije antes, probablemente, o sea, estas pacientes se alimentan, tienen menor ingesta calórica, y obviamente eso afecta el desarrollo de los fetos. Existe un aumento en el riesgo de parto prematuro y también aumento en los ingresos a UCI neonatal. Esto me pareció interesante, que no hay diferencias con respecto a las malformaciones fetales. Porque uno creería que estas pacientes, como tienen déficit de ácido fólico y vitamina, sobre todo podrían tener mayor riesgo de malformaciones fetales, pero al parecer no. Igual a estas pacientes obviamente se les recomienda post cirugía bariátrica suplementarse, entonces ahí como que no habría... ¿Cambia el riesgo de obesidad a cambiar su condición metabólica? Aumenta el riesgo. Porque en obesidad también es un riesgo. Sí, el riesgo está aumentado en obesidad, pero en pacientes post-bariátricas aumenta aún más el riesgo. Entonces, claro, como... Sí, pero, o sea, no está recomendado, pero para mi gusto, es mejor operarse después de tener todos tus hijos y tener paridad cumplida que antes, porque en el fondo tienen mayor riesgo de FMI, muerte neonato. O sea, si bien se embarazan, igual tienen más riesgo de tener outcomes mucho peores que un grande para la edad gestacional. Bajan los riesgos para la madre, pero no para su hijo. Igual ahí habría que ver, quizás en mega obesidad. Primero tiene que embarazarse también. Claro. Ya. Pero nosotros igual hemos visto que estas pacientes sí se embarazan. Siga, Jesús, termine. Ya. Entonces, como conclusiones, tenemos que la obesidad ha aumentado. Estos son embarazos siempre de alto riesgo. Por lo tanto, es muy importante la consulta preconcepcional, porque vimos que todas estas malformaciones se producen en el primer trimestre y probablemente son producto del estado de estas mujeres previo al embarazo. Entonces, idealmente tener la consulta preconcepcional y embarazarse de manera planificada para poder corregir todos estos factores de riesgo que después aumentarían los malos outcomes del embarazo. Como dije antes, existe esta ventana del embarazo, está descrito que tienen mejor predisposición y motivación para generar cambios en el estilo de vida. Entonces, que no podemos llegar antes de que se embaracen, idealmente durante el embarazo comentarle y poder educarlas para que después en los embarazos siguientes o en el periodo interembarazo puedan bajar de peso y generar cambios en el estilo de vida. Y esto se ha visto porque nosotros vemos, pues, las pacientes dejan de fumar durante el embarazo, muchas de ellas. Entonces, probablemente existe esta mayor receptividad de lo que uno recomienda. Especialmente si uno le dice que sus hijos son los que corren el riesgo. Generar, obviamente, conciencia de enfermedad. Los cambios en el estilo de vida está descrito que no servirían cuando se generan durante el embarazo, sí cuando es entre los embarazos. La baja de los embarazos entonces se asocia a mejores outcomes perinatales. El uso de metformina aún está en estudio,
Y habría que evaluar el timing de la cirugía bariátrica, que probablemente sería mejor hacerla con paridad cumplida. Si no, vamos a tener familias como eso. Lo mejor de todo es bajar de peso de forma natural, espontánea, Antes de embarazarse. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Sí? No. Ah, Una duda. ¿Ya? no sé dónde quedó. ¿Rojo? Profe, se le escucha como un poco cortado. Jesús, ¿cómo fue la presentación? Un comentario y una pregunta. Uno, el comentario, usas el OR como RR, como riesgo relativo, no es lo mismo, ¿ya? Ten cuidado, dijiste que... Sí, ¿ya? dije probabilidad y no chances, sí. Me di cuenta entre medio. Jesús, No escucho muy bien. Doctor Martín, lo que pasa es que se le escucha como cortado, muy cortado. Quizá Ese tema. ¿Ahí se escucha mejor? sí. se escucha un poco mejor. Ya, lo que pasa es que, ojo, usaste el OR, ¿ya? El riesgo observado, como riesgo relativo. La verdad es que las fórmulas son diferentes, si uno las revisa, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahí después les mando un artículo que explica la diferencia, ¿ya? Luego, la pregunta que te iba a hacer, ¿qué mecanismo explicaría las guaguas grandes, la macrosomía? El Fisiológico. el aumento de las, o sea, la menor sensibilidad a la insulina, la insulinoresistencia. Ya, una parte de la insulinoresistencia, porque también se está discutiendo ahora también ¿cómo se llama? El metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Ojo, que hay más de ese discutido, ese metabolismo de lípidos y también la resistencia a insulina, que no todas van a tener, pero sí tienen un poco más, ¿ya? Ya. Jesús, Eso. ¿aló? Jesús, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo te quería felicitar, encuentro que fue una excelente presentación, fue tu primera presentación como de cada primer año, bien presentada en la forma, las diapositivas todas bonitas, casi sin falta de ortografía, y en el fondo también los artículos bien seleccionados, hubo varios datos originales nuevos, y se nota que leíste los artículos uno por uno porque los podías comentar bien, así que excelente. En cuanto al detalle en la ecografía, el otro truco que se puede hacer es también movilizar a las pacientes, ponerlas lateral en posición de... Sí, también puede- leí de la ventana un visual. lograr una visión bastante mejor. Así que vamos a subir esta presentación al YouTube y al canal. Y aprovecho de decir que la próxima